No puedo expresar con palabras cuánto comprendo y comparto el sufrimiento de todos aquellos que han tenido que soportar este tiempo increíblemente difícil y lleno de pruebas. Gracias, Diana. Por fin he descubierto mi camino. Aquellas palabras no parecían provenir de un hombre que hablaba movido por el amor. Más bien sonaban como la confesión apagada de un rey que había comprendido la verdad demasiado tarde, atrapado entre el peso de su trono y la sombra profunda de su arrepentimiento. El rey Carlos III, el hombre que en otro tiempo estuvo dispuesto a romper casi todas las tradiciones reales por la mujer que amaba. Camila se encontraba ahora frente a una realidad dura e imposible de evitar. Había elegido a la mujer equivocada. Por primera vez, el mundo veía a un monarca no solo reconocer su error, sino también actuar con firmeza a causa de él. Pero, ¿qué fue exactamente lo que afectó tan profundamente a Carlos? ¿Y por qué Camila, la mujer a la que una vez defendió con todo el poder de la monarquía, fue apartada de manera tan repentina en el transcurso de una sola noche? Las respuestas comienzan aquí. El rey Carlos III estaba sentado a solas en la silenciosa biblioteca privada del Palacio de Buckingham. Sobre el escritorio, frente a él, descansaba una carta que acababa de llegar desde la oficina de Camila. Estaba marcada con el sello real y escrita cuidadosamente por un asistente. En ella se le informaba brevemente que Camila no asistiría a la celebración del 50º aniversario del Royal Charitable Trust, evento que él debía presidir aquel fin de semana. La explicación oficial hablaba de una agenda demasiado ocupada, pero Carlos comprendió de inmediato que no era más que una excusa conveniente. Lentamente dejó la carta a un lado, mientras sus ojos se perdían en las llamas danzantes de la chimenea. Aquella explicación frágil solo confirmaba lo distante que Camila se había vuelto y cómo seguía disfrutando de la atención pública mientras él luchaba contra la enfermedad. Al cerrar los ojos, sus pensamientos regresaron a los primeros meses de 2024. Recordó estar acostado en una habitación silenciosa de Sandringham, donde la tenue luz del día se filtraba a través de gruesas cortinas de seda, dibujando sombras suaves sobre su rostro agotado. El cáncer había debilitado su cuerpo y había convertido cada respiración en una lucha dolorosa. Sin embargo, el sufrimiento físico no era nada comparado con el dolor que sentía en el corazón por la ausencia de Camila. Durante aquellos largos días de hospital, ella no lo visitó, no lo llamó y tampoco le envió cartas. En cambio, comenzaron a aparecer informes sobre su presencia en elegantes reuniones en Londres, donde se mostraba segura en actos públicos, con una sonrisa impecable, mientras consultaba discretamente a sus asesores sobre su futuro. Los periódicos la elogiaban constantemente, presentándola como un símbolo de fortaleza real. Pero Carlos, acostado en aquella cama de hospital fría y estéril, entendía la realidad con más claridad que nadie. Detrás de aquella imagen pulida había una actuación cuidadosamente construida, destinada a ocultar una verdad dolorosa. Camila no lo amaba de verdad. Lo que ella apreciaba era la corona, la influencia y la atención que venían con ella. Hería a la mujer que me amaba más que nadie. ¿Para qué?, pensó Carlos. Extendió la mano hacia un viejo álbum de fotografías que descansaba sobre la mesita junto a la cama. Una imagen tomada en Highgrove durante el verano de 1987 mostraba a Diana de pie justo detrás de él. Su sonrisa era suave y cálida, como la luz delicada de una mañana de verano. Ella nunca había necesitado el resplandor de los focos, la autoridad de una corona, ni el peso de los títulos reales. Todo lo que había querido era a él, al verdadero Carlos, no al rey de un reino. Pero en aquellos años, Carlos se había dejado distraer por otras influencias, por los susurros persuasivos de Camila. Cuando cerraba los ojos en aquella habitación de hospital, la imagen de Camila aparecía en su mente. Fría, distante y siempre centrada en sí misma, buscando atención constantemente y recordándole los privilegios que disfrutaba gracias a él. Volvamos ahora a 2023, cuando una visita de Estado a Corea del Sur se convirtió en un capítulo memorable dentro de la historia de la familia real británica.
Durante aquella visita, Camila apareció junto a la primera dama surcoreana, una mujer joven y elegante cuya sonrisa brillante y natural iluminaba cada fotografía. La prensa internacional no tardó en fijarse en aquel momento. Camila parecía rígida e incómoda. Su mirada se veía dura y distante, como si intentara ocultar su inquietud. Sostenía su bolso de mano con demasiada fuerza, como si luchara por contener una emoción que amenazaba con desbordarse. Detrás de ella se encontraba Catherine. Sus movimientos eran suaves, serenos y compuestos, y cada una de sus sonrisas parecía cautivar a quienes la observaban. Cuando caminaba, la atención la seguía de forma natural, no por llevar ropa ostentosa ni joyas deslumbrantes, sino por la sinceridad y la calidez de su presencia. Los medios surcoreanos pronto comenzaron a llamarla la joya de la monarquía británica. Poco después, la prensa empezó a establecer comparaciones silenciosas entre Catherine y Camila. En un gesto inesperado, Camila le pidió a Catherine que diera un paso al frente y se colocara junto a la primera dama. Parecía como si intentara sacar a Catherine del fondo de la escena para evitar que ella misma pareciera eclipsada. Sin embargo, la estrategia tuvo el efecto contrario. Los periódicos británicos no tardaron en llenarse de comparaciones. Catherine era descrita como la encarnación de la gracia. Camila, en cambio, como la imagen de la desesperación. Una importante publicación incluso tituló: "De pie junto a la primera dama de Corea del Sur, parecía una estatua de otra época". Aquellos comentarios hirieron profundamente el orgullo de Camila. Más tarde, en su lujosa suite de hotel en Seúl, se sentó a solas para revisar los artículos con una expresión dura e indescifrable. Un asistente intentó tranquilizarla en voz baja. «Su Majestad, usted sigue siendo la reina». Camila respondió únicamente con una leve sonrisa, aunque la ira que ardía en sus ojos era imposible de ocultar. Esa misma noche, en una sala privada, Camila llamó a Catherine para reunirse con ella. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si incluso la habitación pudiera sentir el peso de aquel momento. «No uses rojo en los próximos eventos», dijo Camila con un tono frío y autoritario. «Atrae demasiada atención». Catherine respondió con una sonrisa amable y una inclinación educada de la cabeza. Sin embargo, en sus ojos había una sombra de incertidumbre. Comprendía que aquella petición no tenía que ver realmente con la ropa. Era una advertencia sutil, destinada a impedir que atrajera más atención que Camila. Unos días después, durante un banquete de estado en Seúl, Camila apareció con aparente seguridad, aunque su expresión dejaba ver rastros de tensión. Cada paso parecía calculado para reafirmar su autoridad como reina, como si quisiera recordarle al mundo que la corona le pertenecía a ella. Sin embargo, la prensa británica reaccionó con burlas. Los titulares comenzaron a señalar no solo su actitud, sino también la evidente incomodidad que parecía acompañarla en cada aparición pública. Lo que Camila había intentado controlar se convirtió en una nueva fuente de comparación, y cuanto más trataba de imponerse, más evidente resultaba la diferencia entre una autoridad exigida y una admiración ganada de manera natural. La describieron como un intento desesperado por recuperar el protagonismo. Algunos comentaristas llegaron a calificar su atuendo como un conjunto lleno de contradicciones, señalando que Camila le había prohibido a Catherine vestir de rojo solo para aparecer ella misma con ese color poco después. Las imágenes de Camila de pie, sola, forzando sonrisas frente a los fotógrafos, se difundieron rápidamente por las redes sociales. Muchos usuarios se burlaron de la escena. Uno de los comentarios decía: «Ella cree que es la estrella, pero todos tienen los ojos puestos en Catherine». El rey Carlos se encontraba sentado en una modesta sala de estar de Clarence House, un lugar que apenas había visitado desde que su salud comenzó a deteriorarse. Acababa de regresar de una consulta médica en Londres, donde los doctores le confirmaron que, aunque su cáncer estaba relativamente bajo control, seguía presente como una sombra constante sobre su vida. Sin embargo, aquel día, la carga que más pesaba sobre su mente no era la enfermedad. Era la inesperada visita de un antiguo asesor del palacio, quien llegó con noticias inquietantes.
Camila había organizado discretamente una reunión con un grupo de abogados para hablar sobre la protección de sus intereses financieros. Entre los asuntos tratados estaba la posibilidad de asegurar una parte importante de los bienes reales en caso de que Carlos falleciera. Las palabras cuidadosamente pronunciadas por el asesor golpearon a Carlos como una cuchilla, desatando en su interior una mezcla de dolor y rabia. En ese instante comprendió que la mujer por la que había sacrificado tanto ya estaba preparándose para una vida después de él, una vida en la que conservaría su influencia, su riqueza y su presencia pública. Después de pedir que lo dejaran solo, Carlos escuchó cómo la pesada puerta de madera se cerraba detrás del asesor. Lentamente se dejó caer en un viejo sillón, mientras su mirada se dirigía hacia un retrato colgado en la pared. Era una imagen de Diana, conservada desde hacía muchos años como un silencioso recordatorio del pasado que todavía cargaba consigo. Sus pensamientos regresaron a aquellos años en los que su relación con Camila permanecía oculta en secreto, mientras Diana, con sinceridad y esperanza, luchaba por salvar su matrimonio. Un recuerdo volvió a su mente. Una noche en Balmoral, en 1992. Diana había hablado con calma, aunque el dolor era evidente en su voz. «Carlos, sé que la amas, pero todavía quiero salvar nuestra familia. Por los niños, por ti y por el amor que aún creo que alguna vez tuvimos». En aquel momento, él había apartado sus palabras, creyendo que no eran más que las súplicas desesperadas de una esposa que se negaba a aceptar el fracaso de su matrimonio. Pero ahora, al mirar atrás, Carlos comprendía que Diana tenía razón. Ella había intentado proteger a su familia con una devoción que él nunca supo valorar por completo. Una devoción que Camila jamás le había demostrado. La revelación sobre la reunión de Camila con los abogados no lo sorprendió del todo. Durante los meses anteriores había empezado a notar señales de que ella se estaba alejando emocionalmente. En una gala benéfica celebrada hacia finales de 2024, Camila había aparecido radiante, encantando con facilidad a donantes ricos y figuras políticas. Mientras tanto, Carlos permanecía discretamente a un lado, esforzándose por mantener una imagen serena, aunque por dentro se sentía profundamente solo. Aquella noche, ella no le preguntó por su salud, ni buscó un momento privado para estar con él. En cambio, concentró toda su atención en fortalecer su imagen como una reina segura, influyente y poderosa. En otra ocasión, cuando Carlos le sugirió que lo acompañara a una visita hospitalaria para consolar a pacientes con cáncer, Camila se negó, alegando que tenía compromisos importantes. Más tarde, los periódicos revelaron que esa misma noche había asistido a un evento social extravagante en Mayfair. Incidentes como esos le habían parecido insignificantes en otro tiempo, pequeños malentendidos que él decidió ignorar. Pero ahora, unidos unos con otros, formaban un patrón imposible de negar, un patrón que apuntaba claramente hacia la traición. Carlos se levantó de su sillón y caminó lentamente hasta su escritorio, donde descansaba una pequeña libreta. Al abrirla, se detuvo cuando sus ojos encontraron una frase escrita con letra temblorosa. «Yo la elegí a ella, pero ella solo eligió el trono». Aquellas palabras, escritas durante un momento de profundo dolor, ahora parecían confirmar la verdad que tanto le había costado aceptar. Su mente viajó entonces a una conversación que había tenido con William a principios de ese mismo año. Su hijo le había hablado con una preocupación silenciosa, pero firme. «Padre, no quiero interferir, pero me preocupa que ella no ponga a nuestra familia en primer lugar». En aquel momento, Carlos había descartado la advertencia de William, incapaz de cuestionar sus propias decisiones. Ahora comprendía que su hijo había visto algo que él mismo se había negado a reconocer. Abrumado por una mezcla de ira y tristeza, Carlos tomó el teléfono y llamó a un asesor legal de absoluta confianza. Su voz temblaba ligeramente, pero en ella había una determinación firme. «Organice una reunión con el equipo legal de la Casa Real», ordenó. «Quiero que todo sea revisado, desde la posición oficial de Camila hasta los términos de mi testamento.
Cuando el asesor le preguntó si estaba seguro de dar un paso tan delicado, Carlos respondió sin dudar: «He permitido que esta ilusión continúe durante demasiado tiempo. Ha llegado el momento de actuar». Después de terminar la llamada, permaneció de pie, con los ojos nuevamente fijos en el retrato de Diana. En aquel instante silencioso, casi parecía que ella lo miraba de vuelta, no con rabia ni con reproche, sino con una comprensión serena. Carlos sabía que el pasado jamás podría deshacerse, pero también entendía que el futuro todavía estaba en sus manos. No permitiría que Camila siguiera beneficiándose de la corona de una manera que deshonrara su significado, y tampoco permitiría que su propio legado, ni la memoria de Diana, fueran eclipsados por la ambición. Una mañana de mayo de 2025, la suave luz del inicio del verano atravesaba los árboles de Sandringham y entraba en la habitación donde el rey Carlos III se recuperaba. Aquella claridad parecía traer consigo una rara sensación de calidez, suavizando la atmósfera pesada que dominaba el lugar. William entró en silencio. Su expresión era reflexiva, pero también decidida. Entre sus manos llevaba una antigua caja de cuero, desgastada por el paso del tiempo. Dentro había algo que de inmediato hizo que Carlos sintiera cómo el aire se detenía a su alrededor. Aquello dejó a Carlos sin palabras. Era una antigua cinta de casete grabada por Diana durante los últimos días de su vida. Junto a ella descansaba una pequeña nota escrita con su letra delicada y temblorosa. En ella se leía: «Para Carlos, si alguna vez necesita la verdad». William colocó la caja cuidadosamente sobre la mesa. Sus ojos estaban tranquilos, pero llenos de propósito. «Creo que deberías escuchar esto, padre», dijo en voz baja, con una firmeza serena, como si estuviera devolviendo una parte del pasado que Carlos había intentado olvidar durante demasiado tiempo. Con las manos inseguras, Carlos abrió la caja. Su corazón empezó a latir con más fuerza al ver la cinta en su interior. Con ayuda de un asistente puso en marcha la grabación. Poco después, la voz de Diana, suave pero cargada de emoción, resonó en la habitación silenciosa. «Carlos, si estás escuchando esto, quizá por fin hayas visto la verdad. Mereces a alguien que te ame por quien eres, no por el trono. Recuerda eso y cuida de nuestros hijos». Aunque la grabación tenía décadas de antigüedad, sus palabras golpearon profundamente a Carlos. Atravesaron su corazón y destruyeron las últimas ilusiones que aún conservaba sobre Camila. Sus puños se apretaron mientras lágrimas silenciosas descendían por su rostro. Por primera vez en muchos años, sintió con claridad la sinceridad y la devoción que Diana le había ofrecido alguna vez. Aquella cinta parecía casi un mensaje enviado desde el pasado hacia el presente, despertando en él una dolorosa revelación. Camila había aprovechado su afecto para asegurar su lugar junto a la corona, mientras Diana lo había sacrificado todo en su intento por proteger a su familia. Esa grabación se convirtió en el momento en que Carlos ya no pudo apartar la mirada de la verdad. Finalmente aceptó que había permitido que Camila influyera en la monarquía, mientras Diana, movida por un amor genuino, había luchado por preservar el hogar que ambos habían formado. Decidido a actuar, Carlos convocó una reunión confidencial con el equipo legal de la Casa Real en el Palacio de Buckingham. Dentro de la gran sala de reuniones, decorada con pinturas históricas e iluminada por lámparas de cristal, la atmósfera se volvió rápidamente tensa. Con una voz que sonaba frágil, pero inquebrantable, Carlos pronunció su orden: «Retiren a Camila de todas sus funciones reales. Catherine, la princesa de Gales, ocupará su lugar como principal representante femenina de la monarquía». Los abogados intercambiaron miradas de asombro, conscientes de que aquella decisión era mucho más que un simple ajuste administrativo. Enviaría ondas de choque a través de la monarquía y del público, probablemente desatando controversias políticas y una intensa atención mediática. Uno de los asesores principales respondió con cautela: «Su Majestad, esto podría tener consecuencias importantes». Pero Carlos lo interrumpió. Sus ojos ardían con una mezcla de tristeza y determinación. «Catherine puede representar a la familia real con la sinceridad y la dignidad que necesitamos. Camila no.
Aunque la decisión permaneció bajo estricta confidencialidad, un cambio perceptible comenzó a extenderse por el palacio. Los miembros del personal susurraban discretamente en los largos pasillos del Palacio de Buckingham al pasar cerca de la oficina de Camila. Varios de sus asesores más cercanos fueron apartados de sus puestos de influencia con discreción. Algunos recogieron sus pertenencias apresuradamente, intercambiando miradas inquietas. Una tormenta se estaba formando entre bastidores. Y Camila, que alguna vez creyó que su posición era intocable, empezó a sentir que el suelo bajo sus pies se volvía inestable. Una noche permaneció sola en su habitación de Clarence House, contemplándose en un gran espejo. El rostro que antes reflejaba confianza y orgullo ahora mostraba líneas de preocupación. Sus ojos se desviaron hacia la tiara de rubíes que reposaba sobre su escritorio. Con suavidad, pasó los dedos sobre las piedras frías. «Sacrifiqué todo por esto», murmuró en voz baja, con una voz vacía que no encontró respuesta. Sentía que su tiempo se le escapaba, y que la verdad sobre la que Diana había advertido muchos años atrás finalmente estaba saliendo a la luz. Al mismo tiempo, Catherine se preparaba en el Palacio de Kensington para las responsabilidades que ahora se abrían ante ella. Conservando su habitual serenidad y su inteligencia prudente, comenzó a participar en reuniones con asesores reales. No tenía intención de competir con Camila ni de eclipsarla. Sin embargo, cada una de sus acciones, desde sus discursos públicos llenos de sensibilidad hasta el afecto sincero que demostraba hacia los nietos de Carlos, revelaba una calidez y una autenticidad que Camila nunca había logrado mostrar. Una tarde tranquila, Catherine se sentó junto a William en la cómoda sala de estar de su residencia. En sus ojos se veía determinación, aunque también una ligera preocupación. «No busco poder», dijo con suavidad, pero con firmeza. «Pero si esto es lo que hace falta para proteger el legado de tu madre, para asegurar que nuestros hijos crezcan dentro de una monarquía guiada por su espíritu, haré lo que sea necesario». William tomó su mano. Su expresión estaba llena de orgullo y resolución. «No solo hacemos esto por mi madre», respondió. «Lo hacemos por mi padre, por nuestros hijos, por el apego». En aquel momento ambos comprendieron la importancia de lo que estaba ocurriendo. No se trataba simplemente de proteger la monarquía. Se trataba de restaurar un nombre que durante años había sido desplazado hacia las sombras. El nombre de Diana, alguna vez apartado, volvía a salir a la luz y se convertía en un símbolo guía para el futuro de la familia real. Camila, sin embargo, nunca había sido una mujer dispuesta a aceptar la derrota sin resistirse. Cuando fue confrontada con la orden de Carlos que la apartaba de sus funciones, respondió con una puesta en escena cuidadosamente organizada, decidida a demostrar que seguía siendo una figura central dentro de la monarquía. En Clarence House preparó una extravagante recepción para la prensa. Una magnífica tiara real, adornada con perlas y rubíes, coronaba su cabeza como una declaración silenciosa de desafío. Descansaba sobre su cabello cuidadosamente peinado. De pie frente a los periodistas reunidos, Camila sonrió con brillo, aunque la tensión detrás de aquella sonrisa era evidente. Posó para cada cámara como si quisiera declarar, sin decir una sola palabra, que su título de reina seguía siendo incuestionable. Sin embargo, la atención que intentaba recuperar ya no tenía el mismo peso de antes. La prensa, que en otro tiempo seguía cada uno de sus movimientos, comenzó a apartar la mirada. Un importante periódico publicó el titular: «Camila, el símbolo resquebrajado de una época». Otra publicación, aún más crítica, describió el evento como «la actuación desesperada de una reina que está perdiendo el control». Ni siquiera las fotografías cuidadosamente seleccionadas lograban ocultar la ansiedad en sus ojos ni la rigidez de su sonrisa. En Internet, los usuarios de las redes sociales se burlaron de aquella puesta en escena. Uno de los comentarios decía: «Ella cree que está reviviendo el reinado de Isabel, pero todos pueden ver lo incómoda que resulta su actuación». Más tarde, esa misma noche, el Palacio de Buckingham se convirtió en escenario de una confrontación como ninguna otra. Carlos convocó a Camila y a Catherine a una cámara privada. «Pues sí, quizás sí»,
donde las antiguas paredes de madera parecían custodiar siglos de secretos reales. La atmósfera estaba cargada de tensión, interrumpida únicamente por el tic-tac constante de un reloj en la pared que marcaba el paso de los segundos en medio de un reinado en crisis. Los tres se miraban bajo el resplandor de la lámpara de araña, con emociones profundamente distintas reflejadas en sus rostros. Camila, vestida con un elegante pero severo vestido negro de seda, permanecía de pie con orgullo y desafío en la mirada. Catherine, con un modesto vestido azul pálido, se mantenía serena y en silencio. Su calma transmitía una fuerza discreta, casi imposible de ignorar. Carlos estaba sentado entre ambas. Su cuerpo se veía debilitado por la enfermedad, pero su mirada era firme, como la de un monarca dispuesto a pronunciar una decisión definitiva. Camila fue la primera en romper el silencio. Su voz sonó fría, y cada palabra cortó el aire de la habitación. Ella no es más que la sombra de Diana. Toda mi vida me han comparado con ella, perseguida por ese nombre. Pero fui yo quien permaneció a tu lado, Carlos. Sus palabras estaban cargadas de amargura. Sin embargo, bajo la ira se escondía la desesperación de alguien que comprendía que todo aquello por lo que había luchado se le escapaba de las manos. Su voz no temblaba de tristeza, sino de una mezcla de furia y miedo. La corona alrededor de la cual había construido su vida parecía alejarse definitivamente de su alcance. Catherine permaneció inmóvil. Su expresión era tranquila y estable pese al estallido de Camila. No ofreció ninguna respuesta, porque ninguna era necesaria. Su compostura y su dignidad silenciosa hablaban más fuerte que cualquier argumento. Su presencia, suave pero poderosa, encarnaba justamente las cualidades que Camila nunca había logrado comprender del todo. Carlos dirigió la mirada hacia Camila. En su expresión se reflejaba el peso de años de arrepentimiento. En su mente aparecieron recuerdos de la vida que habían compartido, momentos que alguna vez creyó construidos sobre el amor, pero que ahora parecían ilusiones ocultas bajo el brillo de la grandeza y la ambición. Luego miró a Catherine. Su voz era débil, pero firme. Hoy elijo la luz. Y esa luz no eres tú, Camila. La frase cayó como una cuchilla, cortando los últimos restos de seguridad que aún quedaban en Camila. Ella permaneció inmóvil durante unos segundos, con el rostro pálido y los labios apretados, intentando contener la oleada de emociones que crecía dentro de ella. Cuando finalmente se volvió para marcharse, sus pasos vacilaron ligeramente. El sonido agudo de sus tacones golpeando el suelo de mármol resonó por el pasillo como el ritmo que marcaba el final de una era. Por primera vez, Camila comprendió que realmente había perdido. No solo había perdido una posición de poder, sino también la lealtad del hombre que creyó haber asegurado para siempre. Mientras tanto, Catherine regresó al palacio de Kensington, donde William la esperaba. Al sentarse junto a él, entrelazó sus manos con fuerza. Su voz sonaba insegura cuando habló. «Nunca quise esto, William. No quería quedar atrapada en medio de un conflicto así». Aunque la emoción llenaba su voz, en sus ojos brillaba la determinación. William tomó suavemente su mano y la miró con confianza y ternura. «No solo haces esto por mi padre», dijo, «lo haces por mi madre, por la monarquía y por el pueblo. Representas lo que este reino realmente necesita». Catherine asintió en silencio. En aquel instante comprendió que su papel estaba cambiando. Ya no era simplemente una princesa. Se estaba convirtiendo en el símbolo de un nuevo capítulo, guiado por la compasión, la responsabilidad y los valores duraderos que Diana había representado en vida. Carlos sabía que apartar a Camila de su posición era solo el comienzo de la reparación de los errores de su pasado. No quería que la historia recordara su reinado como una etapa marcada por el conflicto y la división. Deseaba, en cambio, que representara una renovación. Un regreso a los valores que alguna vez había perdido de vista. En el despacho del Palacio de Buckingham, rodeado de altas estanterías de roble llenas de documentos históricos, convocó nuevamente al equipo legal de la Casa Real. Aunque estaba debilitado por meses de enfermedad, su voz conservaba la determinación de un monarca decidido a moldear el futuro.
Les ordenó reescribir su testamento, una decisión que de inmediato provocó una conmoción silenciosa dentro del palacio. Camila quedó completamente excluida de su patrimonio personal y de sus derechos de herencia, una medida casi inédita en la historia real moderna. William y Catherine fueron designados como guardianes de los bienes reales destinados a la próxima generación, asegurando que el legado de la monarquía quedara protegido por personas que encarnaban la compasión, la responsabilidad y el sentido del deber. Pero lo más importante fue la orden de Carlos de crear una fundación benéfica en nombre de Diana, autorizada personalmente por él y dedicada a las causas que ella había defendido en vida: apoyar a niños desfavorecidos, ayudar a víctimas de la guerra y crear conciencia sobre la salud mental y la pobreza. Cuando la noticia del testamento revisado comenzó a circular discretamente por el palacio, provocó lo que parecía un terremoto silencioso en los pasillos de Buckingham. Los miembros del personal susurraban con nerviosismo, bajando la voz cada vez que pasaban cerca de la oficina de Camila. Uno de sus antiguos asesores, desesperado por defender sus intereses, sugirió emprender acciones legales. Pero su propuesta fue rápidamente descartada por la postura firme del equipo jurídico real. Al comprender lo vulnerable que se había vuelto su posición, Camila buscó el apoyo de figuras influyentes que en otro tiempo la habían respaldado durante el reinado de la reina Isabel II. Esperaba que volvieran a ponerse de su lado. Pero los pasillos del poder que antes la habían recibido ahora estaban cerrados. Nadie salió en su defensa. No por miedo, sino porque muchos entendían que su era había llegado a su fin. Poco a poco, Camila se convirtió en una presencia cada vez más apagada, atrapada entre los restos del estatus que había pasado años construyendo. Una noche tranquila en Clarence House, se sentó sola en su habitación mientras la luz tenue de una lámpara de escritorio iluminaba su rostro preocupado. Frente a ella había un gran espejo, pero evitaba mirarse en él, temerosa de encontrarse con el reflejo de una mujer que alguna vez tuvo influencia y que ahora se desvanecía en la oscuridad del olvido. Con una copa de vino en la mano temblorosa y la mirada perdida, susurró en voz baja: «Sacrifiqué todo por la corona». Nadie escuchó sus palabras. Y por primera vez, Camila experimentó la misma soledad que Carlos había soportado durante años. Mientras tanto, Carlos encontró cierta paz al intentar corregir los errores de su pasado. Durante sus días restantes, dedicó tiempo a escribir cartas a sus hijos, especialmente a William. En una de ellas, escrita cuidadosamente sobre papel oficial de la Casa Real, con una letra inestable, confesó: «Hijo mío, me equivoqué al poner el poder por encima del amor. Protege a Catherine, porque ella es la luz de esta monarquía». Aquellas palabras eran mucho más que una disculpa. Eran la súplica de un padre que rogaba a su hijo no repetir sus mismos errores. Carlos solía pasar horas a solas en la biblioteca de Sandringham, hojeando viejas fotografías de Diana. Imágenes en las que aparecía sonriendo junto a sus hijos y acercándose a las personas por las que tanto se preocupaba. Cada fotografía le recordaba los principios que alguna vez había descuidado. La creación de la Fundación Benéfica de Diana se convirtió, para él, en una forma de honrar su memoria. Supervisó personalmente cada detalle, desde la selección de iniciativas para niños huérfanos hasta la financiación de programas centrados en la salud mental. Cada dedicación parecía, para Carlos, un acto de redención largamente postergado. Con el paso de los días, llegó a comprender que el verdadero legado de un rey no se mide por el poder ni por los títulos, sino por los valores que deja a las futuras generaciones. Cuando William y Catherine fueron informados sobre el Nuevo Testamento, recibieron la noticia en silencio, pero con profunda comprensión. En la cálida sala de estar del Palacio de Kensington, la luz del fuego proyectaba un resplandor suave sobre sus rostros mientras permanecían sentados juntos. William sostenía entre sus manos la carta de su padre, apretándola con fuerza mientras la emoción llenaba sus ojos. «Padre tomó la decisión correcta», dijo en voz baja pero con firmeza. «Pero esto no será fácil, Kate. Nos coloca directamente en el centro de la tormenta». Catherine, serena y compuesta, tomó suavemente su mano. Sus ojos reflejaban determinación.
No estamos haciendo esto por poder, William, respondió con dulzura. Lo hacemos por tu padre, por tu madre y por las personas que todavía creen en la monarquía. Si esta es la forma de devolver la luz al legado de tu madre, haré todo lo que esté en mis manos. William la miró con admiración y cariño. No eres solo la luz de la monarquía, dijo con una leve sonrisa. También eres la mía. A pesar de las responsabilidades que ahora recaían sobre ella, Catherine se negó a permitir que la presión alterara su sinceridad. Comenzó a asistir a reuniones estratégicas con asesores reales para discutir la administración de los bienes de la corona y la puesta en marcha de la fundación de Diana. Durante una de esas reuniones, propuso ampliar los programas de apoyo para niños desfavorecidos que vivían en algunas de las comunidades más pobres del Reino Unido. Era una idea inspirada en las visitas que Diana había realizado años atrás a hospitales y orfanatos. Esto no se trata únicamente de caridad, explicó Catherine a los asesores con la voz cargada de convicción. Se trata de continuar la compasión de Diana y de garantizar que las personas más vulnerables sepan siempre que alguien está a su lado. Los asesores, acostumbrados a conversaciones formales sobre finanzas y protocolo real, se sintieron profundamente conmovidos por sus palabras. Uno de los asesores principales comentó en voz baja a otro: «Ella no es solo una princesa. Es exactamente lo que la monarquía necesita para reconstruir la confianza del pueblo». Lejos del centro de la vida real, Camila vivía ahora casi aislada en su residencia de Escocia, enfrentándose a una nueva y dura realidad. Las llamadas que hacía a antiguos aliados eran recibidas con silencio o con respuestas educadas, pero distantes. La prensa, que alguna vez se había fascinado con cada detalle de su vida, apenas la mencionaba ya, salvo en breves notas frías y desapegadas. Una noche, de pie junto a la ventana y mirando un cielo lleno de estrellas, sostenía una copa de vino vacía que hacía tiempo había olvidado en su mano. Sus pensamientos viajaron hacia los años que había pasado con Carlos, momentos que alguna vez creyó basados en el amor, pero que ahora parecían huecos. «Gané el trono», murmuró en voz baja, «pero lo perdí todo». Por primera vez enfrentó la dolorosa verdad de que ni siquiera el brillo de una corona podía llenar el vacío de su corazón. Aunque la salud de Carlos continuaba deteriorándose, él encontró cierta paz en las decisiones que había tomado. Sabía que el pasado no podía deshacerse, pero también comprendía que el futuro todavía podía ser guiado. Una tarde tranquila en Sandringham, se sentó junto a una ventana que daba al jardín, donde las rosas aún florecían. Aquellas flores le recordaban a Diana. En sus manos sostenía una vieja fotografía de ella con sus hijos, con una sonrisa brillante como la luz del sol. «Gracias», susurró suavemente mientras una brisa entraba por la ventana abierta. «Estoy intentando hacer las cosas bien, aunque sea demasiado tarde». En aquel instante silencioso, Carlos sintió una sensación de alivio, como si por fin hubiera recuperado una parte de sí mismo que había perdido hacía mucho tiempo, cuando eligió la corona por encima del amor. En julio de 2025, una tranquila mañana de verano en Inglaterra fue sacudida de pronto por un acontecimiento inesperado. Una grabación filtrada con la voz del rey Carlos III, tensa pero decidida, comenzó a circular rápidamente por Internet. En el audio hablaba con una honestidad dolorosa, como si estuviera revelando una verdad que había cargado durante años. «Yo perdí una familia. Ella perdió un reino». Aunque breve, aquella frase tenía una fuerza inmensa. Se difundió con rapidez en las redes sociales y en los medios internacionales. En cuestión de horas, millones de personas habían escuchado la grabación y la compartían acompañada de reacciones cargadas de emoción por parte del público británico. Muchos comenzaron a ver a su rey de una manera distinta. El hombre que durante años había sido considerado distante y rígido, ahora aparecía como alguien que enfrentaba las consecuencias de sus decisiones con dolorosa sinceridad. En foros de discusión en línea, un usuario escribió: «Él lo sacrificó todo por Camila. Ahora está recuperando lo que siempre debió haber sido suyo». Otro comentó: «Por primera vez veo a un rey que no solo lleva una corona, sino también un corazón herido.
Estas reacciones despertaron una ola de empatía entre ciudadanos que durante mucho tiempo se habían sentido desconectados de la monarquía. Los medios internacionales no tardaron en convertir la grabación filtrada en un gran titular. Cadenas como la BBC y CNN reprodujeron el audio en repetidas ocasiones, acompañándolo con análisis sobre su significado. Un reconocido analista comentó: «Esto no es simplemente la historia de un matrimonio fallido. Es la historia de un rey que intenta enfrentarse a su pasado no por poder, sino por redención». Al mismo tiempo, Catherine, la princesa de Gales, se convirtió en el centro de una atención creciente. Durante una conferencia de la Commonwealth celebrada en Londres, apareció con un elegante vestido azul cuyo diseño sencillo reflejaba una dignidad tranquila. De pie ante cientos de delegados llegados de diferentes partes del mundo, Catherine habló con claridad y emoción. «No estoy aquí para reemplazar a nadie. Estoy aquí para continuar la bondad que una vez fue olvidada». Su breve pero significativo mensaje fue recibido con una ovación de pie. Desde sus hogares, muchas personas en toda Gran Bretaña sintieron que algo comenzaba a cambiar. Por primera vez en años, la monarquía parecía menos una institución distante de autoridad y más un símbolo de sinceridad y renovación. La gracia y el compromiso de Catherine pronto la colocaron como el rostro de un nuevo capítulo para la familia real. Los principales medios de comunicación empezaron a referirse a ella como la Reina de Corazones, un título que alguna vez estuvo asociado a Diana. La comparación no buscaba reemplazar a Diana, sino resaltar la continuidad de su legado. En los actos benéficos que siguieron, Catherine apareció con una presencia cálida y cercana. Habló con niños huérfanos, consoló a madres solteras y escuchó con atención a quienes atravesaban situaciones difíciles. Cada momento fue capturado por las cámaras, pero, más importante aún, logró conectar profundamente con el público. En un centro comunitario de Manchester, una mujer mayor le dijo a un reportero: «Ella me recuerda a Diana, no porque intente imitarla, sino porque es auténtica. Por eso la gente la quiere». La autenticidad de Catherine, tan distinta de la arrogancia que muchos percibían en Camila, devolvió la esperanza a numerosos ciudadanos. Muchos empezaron a creer que la monarquía aún podía convertirse nuevamente en un faro de compasión en tiempos difíciles. Mientras tanto, Carlos encontraba refugio en los tranquilos jardines de Windsor. A menudo se detenía bajo un antiguo roble, sosteniendo una vieja fotografía de Diana. En la imagen, su sonrisa brillaba bajo la luz del sol, y sus ojos parecían llenos de una calidez capaz de abrazar al mundo entero. La luz se filtraba entre las hojas del árbol e iluminaba el rostro de Diana en la fotografía, dando la impresión de que ella aún lo observaba desde algún lugar más allá del tiempo. Carlos habló suavemente hacia la brisa, con una voz apenas audible. Quizá mi mayor error fue ignorar la voz de mi propio corazón. Aquellas palabras no contenían solo arrepentimiento. Eran una confesión largamente postergada, una disculpa ofrecida a Diana, a sus hijos y a sí mismo. El viento movió suavemente las rosas cercanas, y su fragancia llenó el aire como si ofreciera un consuelo silencioso. Carlos sonrió débilmente, con una expresión frágil pero sincera. Por primera vez en muchos años, sintió una calma verdadera. En los días siguientes, dedicó tiempo a escribir cartas a sus hijos, especialmente a William y Harry. En una carta dirigida a William, escribió: «Hijo mío, permití que el poder cegara mi corazón. Protege a Catherine y nunca olvides las lecciones que nos enseñó tu madre». El mensaje era breve, pero profundamente significativo. Contenía la última guía que Carlos deseaba dejar atrás, no la autoridad de una corona, sino una sabiduría nacida del amor, el deber y el arrepentimiento. Aunque el deterioro de su salud le impedía aparecer con frecuencia en público, Carlos continuó supervisando la creación de la Fundación Benéfica de Diana. Durante reuniones privadas con sus asesores, insistió en que el fondo debía mantenerse enfocado en ayudar a las personas más vulnerables, tal como Diana lo había hecho en vida. «Esto es más que caridad», les dijo en voz baja pero con firmeza. «Es la manera en que la luz de Diana vuelve al mundo».
Al mismo tiempo, Camila fue desapareciendo poco a poco de la atención pública. Se retiró a su residencia en Escocia, lejos de las cámaras y de los aplausos que alguna vez la rodearon. Los periódicos que antes seguían cada detalle de su vida ahora la mencionaban solo ocasionalmente, en informes breves y distantes, describiéndola como una antigua reina que se desvanecía de la vida pública. Sola en el silencio de su residencia, Camila empezó a enfrentarse a la realidad de lo ocurrido. Una noche permaneció de pie junto a la ventana, mirando el cielo cubierto de estrellas, mientras una copa de vino vacía descansaba olvidada en su mano. Pensó en los años que había pasado junto a Carlos, recuerdos que alguna vez creyó llenos de amor, pero que ahora le parecían vacíos. «Gané el trono», susurró suavemente, «pero lo perdí todo». Por primera vez se preguntó si el protagonismo por el que tanto había luchado le había traído alguna vez verdadera felicidad. En toda Gran Bretaña, la conversación pública siguió creciendo. Las encuestas de opinión mostraban un apoyo cada vez mayor hacia William y Catherine, mientras la influencia de Camila se desvanecía de la vista del público. En Internet, un movimiento bajo la etiqueta #Justicia para Diana se difundió ampliamente. Más que atacar a Camila, el movimiento se centraba en celebrar los valores que Diana había representado: bondad, honestidad y compasión hacia la gente común. Aunque Carlos se había retirado en gran medida de la vida pública, conoció este cambio a través de las cartas que llegaban al palacio. Un mensaje enviado por un niño de una escuela de Liverpool decía: «Su Majestad, gracias por elegir la luz. Estamos orgullosos de usted». La sencillez de aquellas palabras le dio a Carlos un consuelo que no había sentido en mucho tiempo. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre Windsor, Carlos volvió a caminar por el jardín con la fotografía de Diana entre las manos. El cielo brillaba con tonos dorados, mientras las nubes avanzaban lentamente sobre el horizonte. Sabía que quizás su tiempo era limitado, pero sentía paz al pensar que al menos había intentado corregir sus errores. Al hacerlo, creía haber restaurado la luz de Diana, no solo para la monarquía, sino también para toda la nación. Con una sonrisa tranquila, levantó la mirada hacia el cielo y susurró suavemente al aire del atardecer: «Gracias, Diana. Por fin encontré mi camino.